Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Cómo les ha ido a todos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir empezando, chicos. Para hoy tenemos que iniciar con el tema de función inversa. Vamos a ver la definición como tal, unos ejemplos y ahí vamos poco a poco metiéndole a la materia, ¿verdad? Después de función inversa tenemos que ver la función raíz cuadrada, luego vamos a la función exponencial, ecuaciones exponenciales, después logarítmicas y demás. Entonces, por acá, recordemos que yo les había indicado la semana pasada que nosotros a nivel de décimo vemos, por ejemplo, la función que sale de un lugar que sería el dominio hacia otro lugar que sería el codominio. O sea, yo puedo llegar y decir, mira, hoy estoy saliendo desde mi casa y estoy regresando al trabajo. Que sé yo, salgo de la casa, me dirijo aquí al trabajo. Entonces, está bien, vamos, trabajamos y después, ¿qué hacemos? Nos tenemos que devolver, ¿verdad? Tenemos que salir del trabajo ahora en dirección a la casa. Entonces, ese hecho de que nosotros nos estemos devolviendo, eso significa una función inversa, ¿ok? Cosas que necesitamos ir sabiendo a nivel de inversa. Bueno, por ejemplo, si la función f, digamos que sea la función original, sale del grupo A para llegar al grupo B, entonces la inversa va a ser al revés. Voy a salir de B para llegar a A. O sea, en la función inversa, el dominio pasa a ser el codominio y el codominio pasa a ser el dominio. Como les digo, véanse así o visualícense así. Salimos de la casa, nos dirigimos al trabajo, esa es la función f y ya cuando salimos del trabajo y nos regresamos a la casa, esa sería la función inversa de. Lo que es la función inversa, él va a tener una notación, ¿verdad? Si la función inicial o la función original se llama f, pues su inversa va a ser f a la menos uno. Se escribe menos uno, pero no es que se eleve a la menos uno, ¿verdad? Este es específicamente el símbolo para marcar la diferencia entre la función normal, que sería la f, y su inversa, que sería f a la menos uno. De igual manera, lo que son funciones, cada una tiene cualquier nombre de la A a la Z, ¿verdad? Si yo le llamo función f, entonces la inversa va a ser f a la menos uno. Si le llamo función g, la inversa va a ser g a la menos uno. O si le llamamos h, la función inversa va a ser h a la menos uno. O sea, siempre va a ser la misma letra, pero específicamente la marca, por decirlo así, o lo que nos hace en este caso la diferencia es menos uno. Una característica sumamente importante que nosotros necesitamos por acá, sí o sí, a nivel de función inversa, es que necesitamos que la función sea biyectiva. ¿Qué era biyectiva? Cosa que lo habíamos visto la clase pasada. Que sea biyectiva significa que cumpla dos características a la vez. ¿Y cuáles van a ser esas dos características? Que sea inyectiva, o sea, que nadie repita, ¿verdad? Que tengamos una relación de uno a uno y la otra sería que sea sobreyectiva. ¿A qué nos referimos con que sea sobreyectiva? Que no sobren elementos en el codominio, ¿ok? O sea, que el ámbito y el codominio sean iguales. Entonces me van a estar escuchando muchas veces el decir esto, que sea biyectiva, que sea biyectiva, que sea biyectiva, ¿verdad? Entonces, propiedades que necesitamos o que vamos a cumplir en una función inversa. Bueno, la función sale de un dominio a un codominio B, entonces tiene que ser biyectiva. Entonces, la inversa, que sería f a la menos uno, sale de B para A. ¿Qué tenemos por aquí? Si y es igual a f de x, sí y solo si f a la menos uno de y es igual a x. Esto se lee como un colocho, la verdad, pero ¿cómo lo podemos interpretar mejor con un esquema? Si yo sé que el x, ¿verdad? Sale del dominio y llega a y, ¿verdad? O sea, yo puedo salir en este caso de izquierda a derecha, salgo del x, llego a y. Recordemos que y o tener f de x es exactamente lo mismo. ¿Qué nos dice la función
inversa que nos tenemos que devolver. O sea, yo voy a salir ahora de Y y voy a llegar a ¿dónde? A X. Si me devuelvo, estoy llamando función inversa. Entonces va a ser f a la menos uno, porque estoy aplicando de derecha a izquierda, va a ser función inversa de dónde estoy saliendo, que en este caso sería el y hacia dónde estoy llegando, hacia el X. Otra característica importante que nosotros tenemos por acá es que si la función original, digamos la función f, es creciente, entonces la inversa de ella también va a ser creciente. O sea, creciente el original, creciente la función inversa. Puede ser en el otro caso, de sí, puede ser que tal vez la función no fuera creciente, sino que la función fuera decreciente. Entonces, si la función f es decreciente, automáticamente decimos que su inversa también va a ser decreciente. O sea, o ambas suben o ambas bajan, pero digamos, ambas tienen que llevar esa dirección. ¿Qué otra característica necesitamos nosotros saber por acá o manejar por acá? Que esa función f y la inversa se reflejan con respecto a la gráfica y la recta y igual a x. Tener la recta y igual a x es específicamente la función identidad. O sea, si nosotros lo vemos a nivel de una representación gráfica o un plano cartesiano, tenemos que el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por acá? Esta línea que está en diagonal, esta línea roja, esta es la identidad. Entonces, que se reflejen es que si yo tuviera ahorita esto como un papel, ¿verdad? Porque ahorita tenemos pantalla, pero si yo tuviera esto como en un papel, yo puedo doblar esta hoja justamente donde está esta diagonal roja o esta línea roja y el dibujo de aquí va a quedar exactamente encima del otro lado del dibujo. Eso es que sea simétrica. Digamos, por ejemplo, si nosotros ahorita tenemos un cuaderno de resortes de donde nosotros lo abrimos o lo cerramos, todo calza, ¿verdad? En este caso, el eje de simetría es justamente donde está el resorte. Acá es como si nosotros tuviéramos más bien el resorte aquí inclinado, entonces lo que se ve aquí arriba se ve reflejado con lo que se ve aquí abajo. Esto queda como un espejo, o sea, esta, digamos, curva azulita ahí más o menos a mano alzada se ve reflejada con esta de acá. Entonces también desde la parte gráfica nosotros podemos ir identificando si algunas de ellas son inversas o no lo son. Vamos a ver una serie de ejemplos. Igual van a haber momentos en los que sí son inversas y sí les podemos sacar cosas, o al revés, hay momentos en los que no, ni modo, no son inversas, no les podemos sacar nada. Entonces, estos ejemplos los vamos a ver de la página 18, 19, 20 y 21 del libro. Entonces, por ejemplo, acá en la página 18, sea f, o sea la función. ¿De dónde sale esa f? Sale de df, o sea, sale del dominio de f y llega a un codominio llamado números reales, tal que f de x es igual a un tercio más x. ¿Ok? Esta es la función normal. Ven que la f no tiene ningún simbolito ni nada. Si es la original, tal cual, ¿verdad? Si es la inversa, pues lleva un menos uno. Entonces, basándonos en esta información, dice, determine f a la menos uno y f a la menos uno de 3. Que a mí me digan acá f a la menos uno, en realidad lo que me están pidiendo es el criterio o la fórmula de la función inversa. Eso es lo que me están pidiendo por acá, ¿verdad? Y en el otro lado, donde a nosotros nos dicen f a la menos uno de menos 3, esto de acá lo que me están pidiendo es la imagen, ¿verdad? Recuerden que adentro, cuando hay un numerito de la imagen, o sea, en este caso me están pidiendo la imagen del número 3, pero no en una función cualquiera. Ve que ella dice f a la menos uno. Entonces me están pidiendo la imagen del 3 en la función inversa.
Esas son nuestras ideas, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos la fórmula o el criterio de la función original, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar el criterio de la función inversa? Aquí donde está, digamos, este espacio en blanco, les voy a poner la serie de pasos que tenemos que seguir. Momentáneamente ustedes van a estar haciendo ejercicios y casi que los van a estar siguiendo. Mira, el paso uno dice que haga tal cosa. El paso 2 dice que haga tal cosa, ¿verdad? Entonces prácticamente vamos a ir haciendo paso uno, paso 2, pero llega un momento en el que ustedes literalmente se lo aprenden y ya ni siquiera vuelven a ver qué decía el paso uno, paso 2. Entonces, de primero vamos a igualar, vamos a igualar la fórmula o el criterio, mejor pongamos el criterio. Vamos a igualar el criterio de la función. ¿Ok? Igualamos el criterio de la función a la letra Y. ¿Ok? Después de eso, ¿qué hacemos o cuál va a ser nuestro segundo paso? Vamos a despejar la letra X y después vamos a dar, bueno, intercambiamos variables y después damos la respuesta. Intercambiamos variables y damos la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Voy a copiar exactamente el mismo criterio al otro lado. No tener que estar cambio y cambio. Entonces tenemos f de x es igual a un tercio más x. Nos decían que esta función sale del dominio de f y llegaba hasta r, ¿verdad? Eso era justamente lo que teníamos nosotros por acá. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? De acuerdo a lo que dicen los pasos, que de momento los vamos a ir viendo, y ya llegará un momento en que se los aprenden. El paso número uno dice que tenemos que igualar el criterio de la función a la letra y. En este caso, ¿quién es el criterio de la función? Pues f de x igual a un tercio más x. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos esto a x, perdón, a y. Entonces vamos a decir que y es igual a un tercio más x. Ya hicimos nuestro primer paso. ¿Qué dice el segundo paso? Despejar la letra X. Ya acá tenemos que ir viendo qué es lo que está haciendo. Mira, si hay algo que está sumando, entonces de ahí lo despejo restando. Si está multiplicando, dividiendo, ahora tenemos que ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que tengo que ir moviendo, ¿verdad? Entonces depende cómo él esté haciendo, si lo muevo en suma o lo muevo en resta, multiplicación, división. Si nuestra idea es que la letra X quede solita, igual, ustedes pueden dejar la X ahí a la derecha o pueden dejar la X a la izquierda, como se sientan cómodos, ¿verdad? Si ustedes me dicen, ay, no, profe, dejemos la X ahí a la derecha y nada más movamos un tercio, está bien, ¿verdad? De ahí, si yo quito esto un tercio, en un tercio aquí está positivo, me lo llevo al otro lado negativo y ya me queda aquí la letra X solita. Entonces aquí queda la Y que no se mueve, el un tercio de la derecha está positivo, pasa negativo y esto queda igual a X. ¿Ok? Entonces ya hicimos el paso 2 que es despejar la letra X. Ahora, ¿qué hacemos nosotros por acá? Necesitamos intercambiar las letras específicamente para dar una respuesta. ¿Qué respuesta vamos a dar nosotros por acá? Dice que si la función se llama f, escribimos f a la menos uno. Si la función se llama g, pues escribimos g a la menos uno o demás. Entonces doy la respuesta y cambio las letras. Aquí me quedó la letra x solita. Esto es lo que va a quedar
en mi respuesta, pero intercambiando las letras. O sea, ya no va a ser Y, sino que va a ser X. Entonces aquí nos va a quedar X, ¿verdad? Que intercambio la letra menos un tercio o dependiendo del caso, pues lo que nos diga la fórmula, ¿verdad? Entonces ya acá estaría específicamente, porque me pedían primero que determinemos el criterio de la función inversa. El criterio de la función inversa es este que acabamos de encontrar, ¿ok? F a la menos uno es igual a X menos un tercio, ¿ok? De acá nos piden varias cositas, ¿verdad? Nos piden por acá el criterio, que ya lo hicimos. Recuerden, si el dominio es DF y el codominio es R, ¿cómo sería el dominio y el codominio a nivel de inversa? Entonces esto va a ser F a la menos uno, dos puntos. La función F salía desde F y llegaba a R. Lo que dijimos, salgo de la casa, llego al trabajo, si me devuelvo, ¿qué hago? Salgo del trabajo y llego a la casa. Entonces, en la función inversa, el dominio, o sea, el primero que va a ir aquí, va a ser mi letra R, y el segundo, que sería el codominio, va a ser DF. Entonces vamos a poner por aquí que esto va o sale de R hasta DF. Si no dice DF y dice un número o dice N de naturales o lo que él diga, ¿verdad? De ahí lo ponemos tal cual. Entonces, acá tenemos una primera respuesta, ¿verdad? Que era la de la inversa o el criterio de la función inversa. ¿Cuál sería la segunda respuesta? Saque la imagen del 3 en la función inversa. Cuando nosotros teníamos que sacar imagen o preimagen, porque se nos puede pedir cualquiera de los dos procedimientos, sí hay que recordar cómo era el procedimiento, ¿verdad? Si tenía que sustituir, igualar, despejar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Si a nosotros nos piden calcular la imagen, lo que hacemos es una sustitución y lo podemos meter todo de un solo tiro en la cálculo, ¿verdad? Si me dicen que es una preimagen, nosotros lo que hacemos es igualamos el numerito de la preimagen que queremos sacar, o sea, igualamos al número y realizamos un despeje. Y el resultado de ese despeje, pues va a ser mi preimagen. Como acá me piden la imagen, lo que tenemos que hacer es una sustitución. Vamos a sustituir la X por el número 3 porque nos están pidiendo la imagen del 3, pero ahorita nosotros tenemos dos funciones. Tenemos la función F y tenemos la función F a la menos uno, que es la que acabamos de sacar. Aquí nos dicen, calcule la imagen del número 3 en la función inversa. Entonces, ya sabemos quién es la inversa, que es esta que la tenemos en el recuadro rojo. Entonces vamos a sacarle a ella la imagen. Entonces, voy a separar por acá como para que nos quede el otro resultado a la derecha. Entonces la imagen en la inversa de 3. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir. Cambiamos la letra X por 3 menos un tercio. Y esto, así como está, chiquillos, lo metemos en la cálcula. Ojalá todos siempre tengan la calcu a la par en el momento, voy a sacar la mía porque no la he sacado por acá, bueno, la digital, ¿verdad? En el momento en que tengamos que calcular algo para que ustedes también lo calculen y si hay en algún caso o así que la calcu está en modo raro o en modo error o no sé, ¿verdad? Para ayudarles de una vez a acomodar esa calcu. Entonces aquí hacemos 3 menos y colocamos por acá un tercio. 3 menos un tercio, eso nos daría 8 tercios. Lo ponemos por acá, 8 tercios. ¿Cuál era la segunda pregunta? Específicamente eso, sacar la imagen del número 3 en la función f a la menos uno o en la función inversa, y eso va a tener como resultado 8 tercios. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillos y chiquillas, por acá? O sea, en pocas palabras, cada vez que nos pidan
que determinemos el criterio de una función inversa, sí hay que hacer un despeje. ¿Ok? Entonces, ven que estos pasitos, el primero, igual el criterio de la función y, despeje la letra x, intercambiamos las variables o intercambiamos las letras para dar la respuesta. Esto que les anoté de paso uno, 2 y 3 en verde es el procedimiento para encontrar la fórmula de una función inversa. Entonces, este es el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo que tiene algunas ideas parecidas, pero de igual manera en algún momento cambian esas ideas. Entonces, aquí tenemos que determinar la función inversa de la función f. Esta función f sale, o sea, su dominio es de cero cerrado a más infinito y su codominio o esta función llega a 2 cerrado hasta más infinito. Si f de x es igual a 2 más x a la 2 sobre 3, entonces, ¿cómo sacamos nosotros la función inversa? Ojo, de momento me voy a estar devolviendo mientras se van aprendiendo los pasos. Ya va a llegar un momento en que ustedes dicen, no, ya me lo sé, ¿verdad? Ya sé específicamente y no tengo que estar viendo por ahí qué es lo que tengo o no tengo que hacer. Entonces, paso uno, igualar el criterio a la letra y. Entonces, por acá quitamos, ¿verdad? O igualamos, en este caso, igualamos esto, o sea, y es igual a la fórmula, a 2 más x a la 2 sobre 3. ¿Ok? Después de haber igualado a la letra y, vamos a despejar la letra x. Entonces, de ahí van a haber funciones, como en la anterior, de ahí solo hice una resta, de ahí en otros va a ser una suma, una resta y después una multiplicación, por ejemplo. O sea, van a haber ejercicios en los que tengamos que despejar un poquitico más, en otros, pues, no tanto. Entonces, si yo quiero despejar la letra X, ¿qué voy moviendo aquí, chiquillos? ¿Qué puedo quitar? ¿Qué quito primero o qué me estorba primero aquí? La X, profe. La X todavía no. O sea, queremos dejar la letra X solita, sí, pero de todo lo que está ahí cerca de ella, ¿qué quito primero? El 2 lo El pasa. 2, correcto. El 2 está positivo, entonces pasa negativo. Entonces aquí me queda la y, pasaríamos ese 2 a restar, igual a x a la 2 sobre 3. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer aquí? Pasar el 3 a multiplicar, profe. Correcto, el 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. El detalle es que está bien, él pasa a multiplicar, pero tiene que multiplicar a todo lo que está acá. Entonces, como él va a multiplicar a todo lo que está ahí, ese todo tiene que irse entre paréntesis, ¿ok? O se los dejo, si no, con color rojito para que nos recuerden, ¿verdad? Entonces, ese 3 divide, pasa a multiplicar a todo. Aquí quedaría igual a x a la 2. ¿Ok? De acá sabemos que ese 3 tiene que multiplicar a la letra y ese 3 tiene que multiplicar también al número 2. ¿Verdad? Entonces, de acá, ¿qué podemos ir haciendo nosotros por acá? De ahí está bien, el 3, perdón, el 3 multiplica a la letra y, entonces nos va a quedar por aquí 3y. Ese mismo 3 multiplicaría a menos 2, entonces queda por aquí menos 6 igual a x al cuadrado. ¿Ok? Aquí vamos mejorando. ¿Qué más podemos hacer nosotros por acá? Porque la idea es que la x nos quede completamente sola. Pasamos el exponente a raíz cuadrada, profe. Correcto. Un exponente lo pasamos a raíz. Si el exponente es 2, como en este caso, entonces la raíz que tiene índice 2 es la raíz cuadrada. Si fuera un exponente 3, entonces la raíz de índice 3, que sería la raíz cúbica, o exponente 4 con raíz cuarta, ¿verdad? Exponente 5 con raíz quinta. O sea, yo puedo quitar un exponente con una raíz siempre y cuando el exponente y el índice sea el mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso es
una raíz cuadrada. Si no ponemos el 2 en el índice, pues se sobreentiende que ahí hay un 2, entonces 3y menos 6 igual a x. Ya aquí está específicamente la letra X solita. Entonces, ya podemos dar acá nuestra respuesta. Vean que nos pedían el criterio de la función inversa. Si la función se llama f, entonces vamos a escribir f a la menos 1 de x igual. ¿Y cómo damos esa respuesta? Bueno, esa respuesta la damos a como nos quedó el último paso, que es donde ya la letra x está despejada, pero cambio las letras. O sea, donde está x pongo y, donde está y pongo x. O sea, f a la menos 1 de x nos va a dar la raíz de 3x, porque aquí hago el cambio de variable, menos 6. Entonces, de aquí ya tenemos el criterio de la función inversa. Recuerden, el dominio y el codominio, ¿qué hacían? Se invertían, ¿verdad? Es como si yo aquí saliera de mi casa al trabajo, ahora voy a salir del trabajo a mi casa. O sea, recuerden que dominio y ámbito se invierten. Entonces, f a la menos 1, ¿de dónde va a salir? Va a salir del intervalo de 2 a más infinito, que era el último de la otra, ¿verdad? ¿Y a dónde va a llegar? Al primer intervalo de la otra, o sea, de cero cerrado a más infinito. ¿Ok? Esa sería la respuesta para este ejercicio. Los dos, o sea, este primero y este segundo, de ambos tienen la misma idea de que hay que despejar la letra X, acomodar la respuesta y demás, pero todo depende de cómo venga el criterio, ¿verdad? Así va a ser el despeje. De ahí este fue un despeje muy fácil. Había un tercio que estaba positivo, lo pasé a negativo y listo, ya quedó despejada. Entonces, esta era como muy rápida. Esta otra, tuvimos que trabajarla un poquitito más porque tuvimos que quitar primero el 2 estaba positivo, lo pasamos a negativo, después teníamos que quitar el 3 estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar y teníamos que hacer esa multiplicación. Después nos quedaba la X con un exponente, teníamos que quitar el exponente. O sea, ella trae la misma idea de que tenemos que despejar la letra X, pero dependiendo de lo que traiga la fórmula, de ahí va a ir variando el tipo de despeje que tenga. ¿Ok? Entonces, este es un segundo ejemplo. Por acá dice grafique la función y igual a 2x más 1 y su inversa. Cite tres propiedades de f, o sea, de la que nos están dando ahí, y igual a 2x más 1 y su inversa. ¿Ok? Entonces, por acá tenemos la función original, o sea, sabemos que la función f, ¿verdad? De f de x o y, si no la queremos ver así, es 2x más 1. Entonces, vamos a encontrar primero la inversa. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar una inversa? Despejamos la letra X. Entonces voy a escribir otra vez aquí. Y igual a 2x más 1 es justamente lo que nos da. Ocupamos despejar la X para poder dar la respuesta a nivel de función inversa. Entonces, ¿cómo despejamos aquí? ¿Cómo voy moviendo? Pasaríamos primero el uno que está a mi derecha, está sumando o está positivo, pasa a restar. Entonces, y menos 2, perdón, y menos 1 es igual a 2x. Para dejar nuestra letra x solita, el 2 estaría multiplicando, pasa a dividir. Eso sí, él multiplica todo a mi derecha y tiene que dividir todo a mi izquierda. O sea, vamos a tener por acá y menos 1 sobre 2 igual a x. ¿Ok? Ya cuando la x esté lista, ya podemos dar la inversa. Entonces, ¿cómo hacer la inversa por aquí? F a la menos 1 de x es igual y al resultado que acabamos de obtener le cambiamos la letra. Entonces va a ser x menos 1 todo sobre 2. O sea, esto de acá va a ser la inversa. Tenemos que graficar, ¿ok? Entonces, esta es nuestra primera parte. Ya sacamos la inversa. ¿Cómo hacemos nosotros para graficar? Bueno, para graficar, ¿qué necesitamos?
Estos son funciones lineales. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para graficar una función lineal? Bueno, la primera función es f de x o lo mismo que tener y igual a 2x más 1. ¿Cómo hacemos nosotros para graficar una lineal? De sacar los puntos de intersección. Yo puedo decir, la intersección con el eje X en una lineal, la fórmula es menos b entre m, 0. Y la intersección con el eje Y, la fórmula es 0,b. Entonces, podemos aplicar en cada caso esta formulita. Dice, ¿cómo nos va a quedar la intersección con el eje X? Sería menos de fórmula, el b. ¿Quién era el b? Recordemos que el b en una función es el que no lleva letra, o sea, en este caso mi b es 1 y el m es el numerito que acompaña a la letra x. Lo busco a la par de la letra x, pero agarro solo el número. Entonces aquí busco a la par de la x, es un 2, entonces la pendiente va a ser 2. Entonces menos de fórmula es este menos de acá, nuestra b, en este caso nuestra b sería 1 entre la m, que sería 2,0. De igual manera, nosotros necesitamos revisar si esto que acabamos de escribir, pues se puede simplificar o no se puede simplificar. Como es un punto, no se mete todo en la cálculo, chiquillos, ¿verdad? Metemos en este caso solo la fracción menos un medio para ver si se puede o no simplificar, ¿verdad? Si se puede simplificar, de ahí damos el resultado simplificado. Si no se simplifica, como en este caso, de ahí el resultado de la intersección con el eje X va a quedar así como está. Quedaría menos un medio, coma cero. Intersección con el eje Y, 0,b, entonces sería 0,1. Esto para la primera función. ¿Cómo la graficamos? Voy a ayudarme por acá y yo después se los paso. Ustedes no tienen que dibujar nada a nivel de examen, no se estresen de que ay, hay que llevar regla o cosas así, no, ¿verdad? Pero sí les voy a ayudar un poquitito. Yo les puedo hacer el dibujo a mano, pero de ahí a mano me resbala. Entonces se los voy a hacer para que lo vean bien y vean específicamente la parte de la simetría. Se los voy a hacer en este programa. ¿Sí? Pero es más que todo para que me quede bien bonito. Entonces, esta es de igual a 2x más 1. Si ustedes ven el dibujo, es esta de acá. Lo que voy a hacer es cambiarle el colorcito. Bueno, dejémosla ahí. Aunque si no cambiemos color, qué sé yo, la voy a poner en rojo. Ahora necesitamos hacer el mismo procedimiento, o sea, ver cómo vamos a graficar, pero desde ahora necesito ver cómo vamos a graficar la inversa. Entonces, ocupamos la idea para graficar y cuál vamos a graficar ahorita, la inversa, o sea, la que encontramos en este recuadro, o sea, f a la menos 1 de x, esto es igual a x menos 1 todo sobre 2. Entonces, acá, si yo les pregunto a ustedes cómo graficaríamos esta, de igual es una lineal. Ustedes me van a decir, ok, profe, está bien, en una lineal, la intersección con el eje X es menos b entre m, 0 y la intersección con y sería 0,b. De aquí, de esa función, ¿quién es m y quién es b? Todo esto está siendo dividido entre 2. Entonces quiere decir que este 2 le pertenece tanto a la x como al 1. O sea, esta fracción yo la puedo separar. Si yo la necesito separar, ¿cómo la separaría? Como el 2 le pertenece a ambas partes, yo puedo desarmar esto como x sobre 2. Si ahí hay una suma o hay una resta, y pues conservo lo que tiene. En este caso tiene una resta, entonces menos 1 sobre 2. Entonces, de acá nosotros podemos decir que la M es el numerito que acompaña la letra X, que sería el de acá,
Si no vemos nada, aquí hay un 1. Entonces, la M sería 1/2. Y el B es el numerito que no lleva ninguna letra X. En este caso sería -1/2. Entonces, vamos a aplicar nosotros esto de acá. Entonces, esto sería paréntesis menos de fórmula, el valor de B. El valor de B en este caso es -1/2 entre la pendiente, que sería 1/2. Coma cero. Vean que este nos está quedando fracción sobre fracción. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar la casa. El coma cero va a quedar igual. Necesitamos acá ingresar esta partecita en la calculadora despacio. ¿Por qué despacio? Porque hay una fracción sobre otra fracción. Entonces, les voy a dar dos opciones para la número 1, que si escogen la número 1, tienen que hacerla con muchísimo cuidado. Y la número 2, no es que sea más descuidosa, sino que tiene un detallito menos, entonces la hace más fácil. Les voy a explicar de ambas maneras. Es un menos que tiene ella, entonces está bien, ponemos menos. Vean que es una fracción. El detalle es que en esa fracción, en el numerador hay otra fracción y de esa fracción en el denominador hay otra fracción. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque a veces uno estripa muchas veces o se emociona mucho con el botón fracción, fracción, fracción y al final usted mete un montón de fracciones que no sabemos si ese montón de fracciones lo estamos metiendo en el numerador o las estamos metiendo en el denominador. Por eso es que tiende a confundirnos por acá. Entonces sería fracción. Vean que el clic de la calco está parpadeando en el numerador, o sea, estamos en la parte de arriba de la fracción y en esa parte de arriba yo tengo que escribir esta fracción. Entonces, estando ahí arriba, vuelvo a tocar, en este caso, el botón de fracción para que ella ahí arriba me haga otra fracción y que vamos a escribir ahorita, -1/2. Entonces, -1/2. Ese -1/2 que yo acabo de escribir en la calco es este de aquí. Ahora necesito pasarme a la parte de abajo de esa fracción y en esa parte de abajo, o sea, en ese denominador, meter otro botón de fracción para poder escribir este 1/2. Entonces ven que con las flechitas me voy moviendo, ¿verdad? De izquierda a derecha, arriba o abajo, dependiendo de dónde necesite colocarme. Ven que el cursor de la calco está parpadeando en el denominador, entonces vamos a escribir 1/2. Entonces, fracción 1/2, le damos igual y ven que todo eso simplificado nos dio 1, que sería el resultado que iría por acá. Entonces ponemos 1. Si alguien me dice, oh, profe, no, es que ese montón de fracción sobre fracción me es un poco complejo. ¿Qué puedo hacer yo como para no enredarme tanto? Recuerden que una fracción en realidad es una división. Entonces yo puedo tomar esta fracción de manera normal, utilizar este símbolo de división y luego poner la otra fracción que sería 1. Que de hecho con esa es menos probable de que nos equivoquemos. Entonces voy a escribir este menos en la calco, luego esta fracción con -1/2. En vez de escribir esta línea gigante, ponemos dividido y acá colocamos la otra fracción que sería 1/2 y le damos igual. Ven que nos dio exactamente lo mismo. No que lo haya escrito mejor o que lo haya escrito peor, ¿verdad? Entonces, intersección con el eje X es 1,0 y por acá intersección con el eje Y sería 0,b, o sea, 0, -1/2. Chicos, a la llamada le queda menos de un minuto. Cuando se corta, se conectan con el mismo link. Entonces, ven que este ejercicio nos pide sacar la inversa, cosa que ya hicimos, graficar estas dos. Entonces, como nosotros la gráfica, si tuviéramos que hacerla a mano, necesito los puntos de intersección para poder marcar, mira, esta pasa por